Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual abordaremos el tema de cómo elaborar una interfaz HMI basados en la guía JEDIS. Bien, como temas a tratar dentro de esta revisión de la guía JEDIS, vamos a empezar por un concepto, que la guía JEDIS es una guía ergonómica de diseño de interfaz de supervisión, o sus siglas JEDIS. Ofrece un método de diseño especializado en sistemas de control supervisor industrial basado en niveles donde se van concretando los diseños de los distintos tipos de pantalla y contenidos. Veremos también cuáles son los criterios para la evaluación y realización de esta guía. Veremos los elementos constitutivos de la guía JEDIS. Finalmente terminaremos con la evaluación de nuestra interfaz HMI utilizando los parámetros de nuestra guía JEDIS. Comencemos por los criterios que vamos a utilizar tanto para la realización como para la evaluación. Tenemos como primer criterio la consistencia. Este criterio es la propiedad más importante en la interacción entre el operario y el sistema, para que éste pueda correlacionar cada situación con experiencias, esquemas mentales y hábitos previamente aprendidos. La visibilidad es la información que debe permitir interpretar la información gráfica y textual. Elementos tales como el color, el texto, el tamaño, el contraste, entre otros. La perceptibilidad es la dinámica del estado de la planta que debe ser fácilmente perceptible, tanto en condiciones normales como anómalas, de manera que el operador pueda tomar acciones ante cualquier situación. La informatividad. Esta propiedad quiere decir que el sistema no solo debe proporcionar datos, sino que también informar al usuario de forma integral. Aquí hay que tomar en cuenta que la manera en que el operador toma las decisiones es usando información integral y no datos aislados. La interactividad. El sistema de automatización y control debe interactuar eficazmente, para lo cual debe existir un sistema que sea fácil en acciones y comandos para el operador, además de proporcionar al operador las señales y retroalimentaciones que sean indispensables para que éste pueda manejarlo adecuadamente. El tiempo de respuesta. Para que el operario se mantenga atento y alerta, es necesario que la interacción con el sistema sea rápida. Entonces se debe considerar que si después de un tiempo depende de la actividad realizada, no se realimente al operador con sus acciones. Empezando ahora con los elementos de la interfaz o los elementos que debería de tener según nuestra guía JEDIS, el primer paso es la arquitectura. Que para iniciar con el proceso, el operador debe iniciar con un mapa en donde se definirán las distintas pantallas de trabajo para interactuar con el sistema utilizando el control. Dentro de esto, entonces, nosotros podemos tener pantallas de comando, pantallas de configuración, pantallas de tendencias y pantallas de alarma. Es necesario aquí considerar los niveles que tiene que tener cada una de estas pantallas. Entonces nosotros tenemos el nivel de área, el nivel de subárea y el nivel de equipo.
Otro de los elementos de nuestra interfaz es la distribución de pantallas. Aquí se deben desarrollar las plantillas que regirán el desarrollo de la interfaz. Primeramente, se deberá definir la tipología de las pantallas. Esto quiere decir cuántas pantallas se desarrollarán. Tenemos que considerar que entre menor sea el número de pantallas, será mejor nuestra interfaz. Otro de los elementos de la interfaz es la navegación. Con ayuda de la arquitectura definida anteriormente, se debe ahora determinar cómo navegará el operador dentro del sistema. Entonces, el objetivo es que el esquema de navegación sea intuitivo y fácil de usar. Para este fin se puede utilizar algunos de los siguientes métodos sugeridos, los cuales pueden ser menús y submenús, barras de botones, barras de iconos gráficos, links de hipertexto, links con gráficos de proceso, teclas de función, cajas combo o listas desplegables, los más conocidos como combo box. El siguiente punto a considerar dentro de la guía JEDIS es el uso del color. Tenemos que el color es uno de los elementos más importantes dentro del contexto de la interfaz hombre-máquina. Su uso adecuado es determinante para la excelente interfaz. En esta fase se deben definir los estándares referidos al color. Vamos a mencionar entre algunos de ellos los más importantes. El color para representar el estatus de los equipos de la planta, marcha, paro o falla. Debe considerar también el color de los principales materiales y fluidos del proceso. Pueden ser agua, aire, gases o materias primas o productos terminados. Otro estándar que se debería considerar es el color de las alarmas. Debe considerar alarmas críticas, advertencias o simplemente mensajes. El color del texto en general. Se debe considerar los colores para títulos, esquemas, entre otros. Los colores de valores de proceso. Estos pueden ser temperaturas, presiones o niveles. Otro punto a tratar es la información textual. La información del proceso es presentada al usuario por medio de varios elementos, los cuales el más comúnmente usado es el texto. Es por esta razón entonces que es importante regular el uso de este elemento para informar eficazmente al operador respecto al estado del proceso, por lo que se debe establecer un estándar que rija su utilización. Las características del texto deben de ser definidas para este fin, como podemos ver en la siguiente tabla. Tenemos que para código de input normal es un color de texto negro. Para botones de confirmación de alarmas podemos utilizar un color amarillo claro. Los colores de las pantallas les recomiendo un azul marino, texto para fallas críticas en color rojo, texto de advertencias en amarillo y un texto en general en azul. Vamos a topar ahora el siguiente punto dentro de la guía JEDIS, que es el estatus de los equipos y eventos del proceso. En esta fase se debe definir el estándar gráfico de símbolos e iconos que representen el estatus de los diversos equipos de la planta, tales como pueden ser ventiladores, bombas, bandas, entre otros. Así como también se debe representar el estado de cambios digitales, como on o off, de eventos que se requieren representar en las pantallas del proceso. Adicionalmente, aquí mostramos un ejemplo de una tabla de símbolos con algunos de los equipos más comunes del proceso, donde podemos definir bandas transportadoras, ventiladores, bombas
bombas hidráulicas, válvulas de non-off o las tolvas, entre otros. Otro punto importante dentro de la guía JEDI es la información y valores de proceso. Tenemos que el despliegue de los datos analógicos del proceso es una de las maneras más importantes con la que se informa al operador sobre el estado de la planta, ya sean valores directos del campo o bien procesados por el sistema. Otro elemento dentro de la guía JEDI son los gráficos y tendencias de tablas. Los gráficos de tendencias y las tablas son los principales medios de agrupamiento de las variables para crear esquemas informativos para el usuario, para crear grupos de valores que compondrán los diversos gráficos de tendencias. Es recomendable partir de los definidos en la etapa anterior. De ahí los depuramos, ya sea uniendo varios grupos o bien creando nuevos valores. Tenemos también los comandos de ingreso de datos. Aquí en esta fase, la metodología de la interfaz se establece la intervención del operador al suministrar datos al sistema de manera que éste se comporte de acuerdo a sus objetivos. Normalmente las operaciones que efectúa el usuario son ejecutar comandos, seleccionar opciones o ingresar datos de consignas y parámetros del proceso. Aparte del reconocimiento de alarmas que será analizado en el siguiente punto a tratar. Como ya lo había mencionado, las alarmas es nuestro último punto dentro de la guía JEDI y podemos decir que las alarmas, junto con la representación del estatus de los equipos y de los valores analógicos del sistema, constituyen los principales elementos con los que se informa al operador sobre el estado de la planta. Las alarmas son muy importantes ya que alertan al operador sobre las situaciones anómalas que se presentan en el proceso, implican una intervención en él. En caso de que exista una situación informativa que no requiera una intervención del usuario, entonces será definido como un mensaje en vez de una alarma. Bien, establecidos ya los 10 pasos que debemos seguir para la implementación de una interfaz basados en la guía JEDI, podemos pasar a nuestro punto de evaluación de la interfaz que hemos realizado. Para esto, la evaluación expresada en forma numérica o de forma cualitativa pretende promover la reflexión del usuario que utiliza la guía JEDI a modo de cuestionario, ya que nos ayuda a conocer la experiencia de uso que muchas veces no puede expresarse de forma verbal.